En esta segunda parte del Parlasur vale la pena aclarar porque hay mucha gente que todavía no sabe porque desconoce, es nuevo, pero es para ser representante de la Argentina en el Mercosur y sobre todo los representantes de las provincias, son diputados de las provincias que integran el Parlasur, o sea, el Parlamento del Mercosur. El Mercosur ha tenido en los últimos años digamos, un atraso relativo más que un avance, porque es originalmente, fue una idea y en la época de Alfonsín, de conformar un mercado común que se concretó en la época del presidente de Menem, en donde un área importante de Sudamérica constituía un bloque de países, la Unión Europea, a los efectos de contrarrestar la tendencia mundial que consiste en armar bloques para autoprotegerse, digamos. Pero dentro del área común, en este caso el Mercosur, permite el libre tránsito de mercaderías, de servicios, de personas, que es lo que requiere la economía, el libre intercambio, por supuesto siempre con la intervención de los estados. A mí me tocó, dado lo que mencionaste anteriormente, conducir en la época tanto del Mercosur, de la formación del Mercosur, como de la formación de la Organización Mundial del Comercio, que rige el comercio mundial, conformar y conducir los equipos técnicos vinculados a la producción, en este caso agropecuaria, en los años 90, se llamaba Subgrupo 8 del Mercosur, donde cada país tenía que presentar su capacidad competitiva, su capacidad de competencia y competitiva, que son dos cosas distintas, y los sectores sensibles. Los sectores sensibles quiere decir que cuando se abren las fronteras entre Argentina y Brasil, es un sector sensible. Por ejemplo, la Argentina ha tenido y tiene todavía en forma transitoria como sector sensible al sector azucarero. Hay otros sectores que son sensibles, que son aquellos sectores vinculados a la producción en donde la Argentina es marginal para la producción, o sea, menos competitiva. Es decir, Brasil es mucho más competitivo que Argentina en la producción de azúcar. Ecuador es mucho más competitivo en la producción de bananas que el norte nuestro, salteño o formoseño. De manera que eso ha constituido un marco de negociación y en los últimos años se ha tergiversado un poco el Mercosur, lamentablemente. Ahora tenemos nuevamente la oportunidad de enviar representantes para fortalecer ese bloque a los efectos de tener dos cosas en común. Lo que se llama un arancel externo común, que es para la importación de bienes y servicios y mejorar y proteger la industria, en este caso regional, no nacional. Y en otro sentido, que es macroeconómico, que es que todos los países tiendan a lograr una política monetaria y fiscal homogénea y armónica. Es justamente, lo que está sucediendo hoy con Grecia. Claro. Con Grecia Grecia, mejor dicho, está en un estado de crisis muy importante. ¿Por qué? Porque los europeos, algunos países son pícaros, sobre todo Alemania, sobre todo Francia, que vendrían a ser como la pampa húmeda del mercado común europeo, obtienen subsidios a la producción, algunos subsidios a las exportaciones, de manera que los países que son más competitivos logran esos subsidios, los cuales se fijan con los costos de producción de los países marginales. Totalmente. Grecia es un país marginal desde el punto de vista de la producción. Es imposible competir contra ellos, ¿no? En ese caso, obteniendo subsidios y demás. No, es más pícaro, más perverso si quiere, porque se fija el valor del costo de producción, por ejemplo, de los duranos de Grecia, como base de costo de producción de los duranos de toda la Unión Europea. Entonces, que no hay tanto, pero este es un ejemplo didáctico, pero un francés le conviene, que tiene un costo de producción mucho más bajo que Grecia, le conviene el subsidio de Grecia porque recibe beneficios mayores. Pero Grecia tiene otras necesidades y no ha sabido hasta ahora lograr esa armonía macroeconómica que tienen todos los países, la mayoría de los países del mundo, que hoy no los tienen, la mayoría de los países del mundo no lo tienen, de controlar una variable económica que es el déficit fiscal.
El mal que tiene Argentina en términos macroeconómicos es que en gobiernos democráticos, en gobiernos no democráticos, en gobiernos de un color, gobiernos de otro color, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, que son los que más se sucedieron en los últimos tiempos, o gobiernos liberales y gobiernos nacionalistas, en esta mezcla, en esta melange, ninguno de todos esos gobiernos, incluso en la época de los 90, que se logró la convertibilidad, se pudo mantener el déficit fiscal. La convertibilidad, por ejemplo, no es el dañino y el enemigo del pueblo. El gobierno en ese momento, sobre todo a partir del año 95, no pudo lograr mantener el déficit fiscal y por ende se endeuda internamente, se endeuda externamente y al final termina eso influyendo en el tipo de cambio, o sea, en el valor del dólar, que es un indicador de la marcha de la economía, es un indicador de las expectativas. Claro. Esta conjunción perfecta que es la que usted tiene, ¿no?, en cuanto a idoneidad en economía y el haber estado en el Ministerio de Agricultura, lo importante que es para que la teleaudiencia entienda, hoy una persona como usted para defender, digamos, los intereses de nuestras economías, que es más que importante, digo, ¿cuál sería el punto? ¿O hay alguno en especial en el cual yo creo está? que hubieron en la historia, hubieron senadores y diputados de altísima jerarquía en la última década del siglo antepasado, mejor dicho, en los 1890, donde la Argentina en 1890, 1916 fue uno de los países más competitivos del mundo, donde la Argentina llegó a tener antes de 1920 llegó a tener subterráneo junto con Nueva York, con Moscú, con Londres, en donde la fábrica Ford de automóviles se instaló, la primera sucursal o la primera subsidiaria se instaló en la Argentina, era porque Argentina se la veía en el mundo no solamente como granero, que ya era competitivo, sino como un país que tenía las condiciones para hacer lo que hoy es Estados Unidos. O, si se quiere un poquito menos, lo que hoy es Canadá, lo que hoy es Australia, que son países que crecieron armónicamente y nosotros, sin embargo, nos hemos quedado en el tiempo.